Hola jóvenes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos aquí hoy para reflexionar sobre el movimiento estudiantil y la represión gubernamental de octubre de 1968, un episodio muy importante en la construcción de nuestra sociedad y régimen políticos contemporáneos. En el colegio siempre hemos conmemorado estas fechas y hecho de ellas una oportunidad de reflexión, pero hoy concretamente estamos aquí a instancias de alumnos que se acercaron a expresar su interés y plantear dudas, cosa que apreciamos mucho, y pues queremos atender esa inquietud. Hoy estamos aquí Ernesto Rico, que es maestro de Historia del Bachillerato. Gracias. Gracias. Ya estamos, ya. Suficiente. Gracias. Y Daniel y yo, que soy maestro de Ciencias Políticas, ¡Silencio! Vamos a tener una conferencia dividida en 4 partes. Vamos a abordar primero el contexto internacional en el que se inscribió el movimiento estudiantil de 1968. Luego vamos a hacer una retrospectiva de la historia en México, que precedió a estos acontecimientos. En la tercera parte vamos a revisar ese verano-otoño del 68 con un poco más de detenimiento, para finalmente abrir espacio a preguntas y comentarios de ustedes. Entonces empecemos con el contexto internacional, que fue el mundo de la posguerra, las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que el historiador marxista Eric Hobsbawm ha calificado como la edad de oro del capitalismo. Fue una época de muchísima expansión económica, en el que se desarrollaron robustas sociedades de consumo en América del Norte y Europa Occidental. Incluso en el mundo subdesarrollado y postcolonial se verificó mucho crecimiento económico. También fue uno de inmenso crecimiento poblacional. En la década de los 60 la población mundial llegó a los 3,000 millones de seres humanos. La década de los 50 se conoce como el baby boom. Entonces en la década de los 60 había muchísimos jóvenes. Esta expansión económica también se tradujo en una consolidación, en un crecimiento de las capas medias de la población, de los sectores medios que desarrollaron inquietudes y demandas políticas propios, generalmente de carácter democrático, y en esto la juventud jugó un papel protagónico. La juventud se convirtió en un actor político, en un grupo social por propio derecho, con conciencia para sí, con conciencia de sí mismo, descubriendo su propia fuerza, organizándose y movilizándose para impulsar nuevos valores, demandas, expectativas de libertad en prácticamente todas las esferas de la vida y de democracia en materia política, Pero no todo fue bueno en esta época, como Eric Hobsbawm titula su historia del siglo XX, fue una era de extremos. La década de los 60, vio una agudización de la Guerra Fría, que fue este enfrentamiento entre las dos superpotencias que emergieron de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos al frente del bloque capitalista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al frente del bloque socialista. Fue un enfrentamiento en toda la línea, no nada más una rivalidad política, económica y militar, sino de modelos de sociedad, de ideología. Había como 2 grandes modelos de sociedad a los que estaban aspirando las diferentes sociedades de esa época, en un tiempo de muchísima efervescencia, porque la posguerra también fue la época de la descolonización, de intensas luchas de liberación nacional en Asia, en África, y que tuvieron fuertes repercusiones en nuestra región, en América Latina, donde hay que destacar la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue iniciada por jóvenes universitarios. Fidel Castro había sido estudiante de Derecho y miembro de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de La Habana, que se rebeló contra la dictadura de Fulgencio Batista, atacando el cuartel Moncada en 1953. Ese primer ataque fue fracasado
fue frustrado, la mayoría de los guerrilleros resultaron muertos o capturados. Fidel estuvo preso, eventualmente pudo salir del país y venir a México, donde reorganizó sus fuerzas para desembarcar en Cuba en 1956 y finalmente tomar La Habana en enero de 1959, inaugurando un proceso inédito en este hemisferio, que fue una revolución de carácter socialista. Fidel, junto a Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, su hermano Raúl, ¿no? Estados Unidos no vio con buenos ojos estos desarrollos en la que consideraba su zona de influencia, su patio trasero, y trató de derrotar a la revolución cubana con un desembarco en Bahía de Cochinos en 1961, momento en el que la revolución vira todavía más a la izquierda. En la segunda declaración de La Habana, Fidel declara que la revolución es francamente socialista. Entonces, Estados Unidos estaba a la defensiva, tratando de detener el ascenso de la izquierda en América Latina, combatiendo fuerzas comunistas en Vietnam, y México pues fue afectado por todo este ambiente, ¿no? Para prevenir este tipo de desarrollos, el gobierno de John F. Kennedy promovió la Alianza para el Progreso, pero también a través de la CIA se promovieron golpes de Estado y gobiernos cada vez más autoritarios. Un acontecimiento muy saliente en este desarrollo fue el golpe de Estado en Brasil contra el gobierno de izquierda de João Goulart en 1964, o la invasión de República Dominicana para derrocar a Juan Bosch en 1965. Entonces era esa época de muchísima efervescencia, pero también de muchísima represión, de muchísimo autoritarismo, y los jóvenes empiezan a reclamar el protagonismo. En Estados Unidos, movilizándose contra la guerra de Vietnam, fue el verano del amor con el movimiento hippie en San Francisco en 1967, fue la marcha de los pobres encabezada por Martin Luther King en abril de 1968, ese mismo año fue asesinado este líder social. En Francia también hubo fuertes movimientos estudiantiles, el Mayo francés de 1968, que derrocó al gobierno de Charles de Gaulle, que hasta ese momento parecía una realidad inamovible. Incluso en el bloque socialista hubo efervescencia. Entre enero y agosto de 1968, Checoslovaquia, bajo el gobierno de Alexander Dubček, trató de democratizar el socialismo, construir un socialismo con rostro humano, experimento que terminó trágicamente con la invasión de tropas soviéticas en agosto de 1968. Entonces, ese fue el contexto internacional en el que se inscribió el movimiento estudiantil. Ernesto les va a contar un poco del contexto nacional. Increíble, mano, qué síntesis de 40 años. En fin, sí, yo les voy a platicar un poquito de lo que sucede en México en la década de los 60. México, igual que el resto del mundo, también tiene un periodo de alto desarrollo económico y de transformaciones sociales muy profundas. La economía en esos momentos, tanto a nivel mundial como a nivel México, porque recordemos que son los milagros alemán, el milagro japonés. También en México se habla de un milagro, de un crecimiento acelerado de alrededor del 6% anual, sostenido más o menos durante 15 a 20 años. Estamos hablando que la economía se duplicaba más o menos cada 12 años. Es un crecimiento muy rápido que tiene que ver también con una transformación profunda en la población. La población está creciendo también, está creciendo al casi 4%, lo que significa que se duplica más o menos en unos 17, 18 años la población. Es un crecimiento que pasó más o menos de
20 a 25 millones de habitantes a casi 40 al finales de la década de los 60, casi o más de 40, ¿no? Además hay una reconfiguración de la sociedad. En esa reconfiguración, por supuesto, los jóvenes cada vez eran una mayoría, digamos, eran un sector más importante, y por el otro lado, las clases medias también empiezan a participar más activamente de la economía. El milagro mexicano y luego el desarrollo estabilizador fueron tan exitosos en su momento que México fue considerado para ser sede de una Olimpiada. Si ustedes ven la historia de las Olimpiadas, solo 2 ciudades del tercer mundo han sido sede de una Olimpiada: la Ciudad de México en 1968 y Río de Janeiro hace unos cuantos años. Todas las demás son París, Tokio, Berlín, Atlanta, Los Ángeles. Entonces, México tenía precisamente un proceso de crecimiento muy importante. También hay una irrupción de las mujeres y de los jóvenes y de los estudiantes dentro de la vida social. Las mujeres, por supuesto, su presencia había sido acotada por sistemas políticos, sociales, digamos, de limitación de los derechos de las mujeres. En 1953 se le otorga, 54 se le otorga el voto a la mujer, y su presencia es cada vez mayor dentro de la vida social y política. Al mismo tiempo, como vieron en la diapositiva, se inventa la pastilla anticonceptiva, lo que hace que las mujeres ejerzan su sexualidad de una manera más libre y de manera más personal. De esa manera las mujeres también aparecen, y los jóvenes estudiantiles. Las universidades sin duda eran espacios muy elitistas desde el siglo XIX. Participaba muy poquita gente, y a partir de las reformas educativas en el cardenismo y en las décadas posteriores, empieza un crecimiento muy importante de la educación a todos sus niveles, desde educación básica hasta educación superior. Las universidades empiezan a masificar, y además aparecen otras instituciones educativas como el Instituto Politécnico. Esas son transformaciones sociales muy profundas. En lo político, recordemos que el gobierno mexicano proviene de un movimiento social muy importante a inicios de siglo, que fue la Revolución Mexicana, que tuvo como su principal producto la Constitución de 1917, que fue en su momento una de las más progresistas, incluyendo lo que se conocen como los derechos sociales. Los derechos sociales es el derecho al trabajo y el salario mínimo, el derecho a organizaciones sindicales y el derecho a la huelga por parte de los trabajadores, el derecho a la educación. El derecho a la educación significa que todas las personas en México tienen derecho a una educación básica, pero eso obliga al Estado a ofrecer esa educación. Si bien nunca fue plena la oferta educativa, quizás ahora se ha estado encontrando, ahora que la población ya no crece tan rápido, pero por lo menos hubo un intento de masificar la educación. Y por supuesto también el derecho a la educación, el derecho de los trabajadores. ¿Cuál es ¿hay un tercero? Bueno, ya no importa. Sin embargo, el sistema político se convirtió en un sistema político cerrado, autoritario. Hubo un tránsito, digamos, de la época de los grandes caudillos hacia la inauguración del partido, y se constituyó un partido oficial cuyo único propósito era transmitir el poder de manera pacífica, sin balazos,
Sin embargo, no de manera democrática necesariamente, y normalmente se hacía a través de arreglos y componendas entre las élites militares y políticas del país. Es decir, no era un partido político para estimular la participación. El desarrollo del sindicalismo se vuelve muy importante en la década, sobre todo en 1930, con el apoyo del régimen de Lázaro Cárdenas, en la cual se estimuló las organizaciones obreras que se integraran en sistemas sindicales, cuyo propósito era defender los intereses de los trabajadores en el conflicto laboral. Sin embargo, con el tiempo estas instituciones se fueron corrompiendo, se fueron volviendo liderazgos caudillistas, lo que se conoce en México como líderes charros, que eran líderes sindicales que tenían muchos privilegios por parte de los empresarios y del capital, y de esa manera traicionaban al movimiento. Los movimientos obreros continúan, sin embargo, básicamente eran contra sus propios liderazgos y buscando la propia democracia sindical. Entre los más importantes están los movimientos magisterial y ferrocarrilero entre 1958 y 1961. Ambos movimientos, por supuesto, pedían mejores condiciones de trabajo y salariales, modernizaciones, pero tenían como una parte fundamental la democracia sindical y la participación política. Sin embargo, estos movimientos fueron reprimidos y los liderazgos espontáneos, los liderazgos que no eran, digamos, corruptos, fueron encarcelados. En esa época de los 50 y 60, toda disidencia fue castigada con una represión política y el encarcelamiento. Existía, ahí dice el artículo 145 sobre disolución social, que era una figura jurídica para evitar el espionaje durante las guerras mundiales, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, era un artículo jurídico muy ambiguo, en la que se podía interpretar jurídicamente de diferentes maneras y casi cualquier persona podía ser encarcelada. Los movimientos rurales, si bien habían sido más o menos limitados, seguían existiendo. Por supuesto, el reparto agrario y el desarrollo elegido en la época cardenista y posterior desactivó muchísimo el movimiento rural, pero seguían existiendo algunos movimientos rurales. Es de especial mención Rubén Jaramillo, que fue un líder zapatista durante la Revolución Mexicana, se convirtió en un líder agrario, fue presidente del ejido de Zacatepec y eventualmente jugó a la política y fue candidato para el estado de Morelos hacia gobernador. Sin embargo, poco a poco fue desplazado de la política y él mismo empezó a encabezar movimientos sociales políticos hasta que empezó a ser perseguido. Eventualmente fue uno de los asesinatos políticos más violentos, porque lo tomaron prisionero junto con su familia, su esposa embarazada y dos de sus hijos, y asesinado en una celada en Xochicalco. ¿Por qué es muy emblemático esto? Porque en ese van a participar tanto ejército como grupos paramilitares. Los grupos paramilitares eran grupos privados, entrenados militarmente, pero que respondían a liderazgos de diferentes hacendados y demás. Los líderes hubo muchísimos presos políticos, entre otros intelectuales como José Revueltas y David Alfaro Siqueiros, los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo, Valentín Campa, y los líderes de los movimientos educativos magisteriales como son
Otón Salazar. Otro factor importante en la época fue bueno, ya me perdí un poquitito, perdón. Vámonos al movimiento y luego ya lo demás. ¿O qué? ¿Quieres mencionar a Genaro y a Lucio y Cuartel Madera o no? El primer movimiento, sí, se me olvidó y qué raro se me olvidara, uno de los primeros movimientos guerrilleros importantes fue un movimiento además encabezado por un maestro Gamis y sus alumnos, o bueno, estudiantes de la Universidad de Chihuahua en la zona de Madera, de la ciudad Madera, donde se atacó un cuartel. Este ataque fue el 23 de septiembre de 1965 y fue muy importante porque digamos que es el primer movimiento donde los estudiantes participan activamente. Por supuesto, el gobierno mexicano y los medios de comunicación, que son, como ustedes saben, siempre aliados muy importantes del poder, acusaron a estos jóvenes de revoltosos, de narcotraficantes, de no de la legitimidad de sus demandas sociales. Y también en esa época empiezan movimientos de diferentes maestros rurales como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que también organizaban a través del magisterio, los maestros siempre tienen una presencia social importante, movimientos sociales de reivindicación de sus derechos, sin embargo eran frecuentemente reprimidos. En vísperas ya del movimiento del 68, los estudiantes se convierten en uno de los actores principales. Ya para completar ahora vamos a la tercera parte. Vamos a la tercera parte, que es el movimiento del 68 propiamente dicho, y luego abrimos espacio a las intervenciones, ¿no? Entonces vemos que es una época de muchísima efervescencia política, donde diferentes actores sociales están saliendo de los canales corporativos, verticales, autoritarios, creados por el régimen, de los sectores del PRI, ¿no? También la clase media debuta en la década de los 60 como un actor político con el movimiento médico en 1965-66, que fue como el primer movimiento de clase media, podríamos decir. No eran obreros, no eran campesinos, eran profesionistas. La mayoría eran alumnos de último grado de medicina que tienen residencias en hospitales en condiciones muy castigadas, ¿no? Los hacen hacer guardias, trabajar 24 por 8 horas. Entonces, ese sector también se moviliza en 1965-66 y es el último que yo señalaría como antecedente del movimiento del 68, ¿no? Estas tácticas autoritarias, verticales, corporativas, charriles, que les refería Ernesto hace un momento, también se hacían extensivas a los jóvenes. Los jóvenes no tenían canales formales democráticos de participación política. El régimen los manipulaba, los golpeaba, los intimidaba mediante una institución típicamente mexicana que es el porrismo, ¿no? El Poli y la UNAM tenían una rivalidad histórica en fútbol americano, tanto en partidos enmarcados en torneos como en partidos callejeros de tochito. Y pues había porras muy entusiastas de un equipo y del otro, y los enfrentamientos futbolísticos con frecuencia terminaban en trifulca y gresca callejera, ¿no? Entonces lo que hizo el régimen a través del Departamento del Distrito Federal, en esa época el gobernador de la Ciudad de México, porque además eran todos gobernadores, no había habido una sola mujer, no era democráticamente elegido, era designado a dedo por el presidente, era el regente, era parte del gabinete, ¿no? Entonces el Departamento del Distrito Federal cooptaba estudiantes del Poli
y de la UNAM que habían pertenecido a estas porras violentas para que se convirtieran en matones a sueldo del gobierno que golpeaban, que intimidaban a estudiantes políticamente activos, que se movilizaban. Existía este temor de que los estudiantes se vincularan con otros sectores sociales, como había ocurrido en Madera, que les contó Ernesto, ¿no? Donde maestros normalistas rurales se vincularon con campesinos para iniciar un movimiento guerrillero. Entonces, el 68, el movimiento estudiantil de 1968 comienza curiosamente con una trifulca, con una pelea entre porras en un partido de tochito callejero frente a la preparatoria Isaac Ochoterena, en el primer cuadro de la ciudad, donde se metieron provocadores, ¿no? Se metieron en la pelea pandilleros de una pandilla cercana que se llamaban los Ciudadelas, y la violencia escaló a tal punto que tuvieron que intervenir los granaderos. O sea, lo montó el gobierno para dar una excusa a la intervención policíaca y pues sí, recetarles una paliza a los estudiantes para tratar de desmovilizarlos en la recta final hacia la Olimpiada de 1968. Entonces, el 22 de julio de 1968 hubo una golpiza entre estudiantes del Poli y la UNAM en la que intervinieron granaderos de forma brutal, o sea, unas golpizas, macanazos, escudazos bestiales, ¿no? Brutalidad policíaca que se prolongó durante los días siguientes. Como les conté y remarcó Ernesto, la Revolución Cubana empezó un 26 de julio con el asalto a un cuartel militar y esa fecha se conmemoraba en toda América Latina para solidarizarse con Cuba. Ese día, 26 de julio, coincidieron en el centro de la ciudad dos marchas, una para protestar por la represión contra los estudiantes y otra convocada por el Partido Comunista para solidarizarse con la Revolución Cubana, y de nuevo intervino el gobierno a golpes. Los estudiantes empezaron a organizar para reaccionar en contra de los excesos de las autoridades y de las policías. Como lo comentó Daniel, había habido un pleito entre estudiantes que finalmente significó la entrada de los granaderos, que mató a dos de los estudiantes y además hirió a muchos y otros fueron detenidos. Nuevamente, en la siguiente manifestación, en la del 26 de julio, hubo nuevamente detenidos y golpeados por parte de los estudiantes. La reacción de los granaderos era una policía antimotines, era por supuesto demasiado fuerte, pero además aderezada con los grupos de porros, que eran grupos organizados. Por ejemplo, el MUR, el Movimiento Universitario de Renovación de Orientación, que eran grupos de choque entrenados incluso militarmente dentro de los propios estudiantes. Y entonces las diferentes escuelas de la universidad, del Politécnico y universidades de provincia y otras universidades incluso privadas empezaron a organizar comités de organización y eventualmente a formular unas demandas. Entre esas demandas estaba, por supuesto, la desaparición o por lo menos dejar de financiar desde las autoridades a los grupos de porros y a los grupos de choque. Les platico un poquito. Mi mamá era maestra de la preparatoria en aquel entonces y un grupo de porros le aventó un vaso con ácido a un vestido. No le hizo daño, por suerte, porque el vestido era de lana, pero así actuaban ese tipo de grupos, golpeaban profesores comunistas o de izquierdas, etcétera. Lo que pedían era, por supuesto, desaparecer, indemnizar a los estudiantes que habían sido muertos durante los diferentes enfrentamientos y deslindar responsabilidades.
pedirle a los jefes policíacos que renunciaran y deslindar estas responsabilidades, eventualmente establecer juicios a estos jefes policíacos. Por supuesto, pedían la excarcelación de los líderes que habían sido tomados o que seguían detenidos y la desaparición del cuerpo de granaderos. Es decir, esta policía antimotines, que básicamente es una policía represiva, y como quinto punto, la derogación del artículo 145, este artículo ambiguo por el cual muchos políticos podían ser apresados. Luego se va a aumentar un sexto punto, que es precisamente la liberación de los presos políticos. Y bueno, para impulsar este pliego petitorio, se ocuparon en un paro algunos edificios de la UNAM. En ese momento el paro no se había extendido, la huelga no se había extendido todavía a toda la universidad, pero muchas de las instituciones que tenían sede todavía en el centro hicieron paro. O sea, piensen ustedes que en esa época San Ildefonso era la preparatoria nacional número 1, no era un museo, era una prepa. La calle de Donceles lleva ese nombre porque es la calle de los jóvenes, ¿no? Como doncellas en masculino es Donceles. O sea, el centro era un lugar con muchísima presencia estudiantil, y eso está cerquísima de Palacio Nacional, está cerquísima del Zócalo, está cerquísima en esa época la Cámara de Diputados todavía estaba en Donceles, no se había edificado San Lázaro. Entonces, pues era un escándalo que hubiera protestas y movilizaciones estudiantiles tan cerca de los grandes símbolos y edificios del poder, y proximísima a la Olimpiada, ¿no? Que iba a empezar a mediados de octubre, ¿no? Y bueno, para disipar esta mancha sobre su prestigio internacional, el gobierno decidió desalojar a los estudiantes que estaban ocupando la prepa número 1 en el colegio de San Ildefonso. Estos se habían encerrado adentro y formado una barricada para que la policía no pudiera entrar a sus edificios y patios. Y Granaderos y el Ejército, porque en ese momento ya llamaron a fuerzas del Ejército Nacional, se abrieron paso abriendo la puerta de una prepa con un bazucazo. O sea, es que pongan en perspectiva la magnitud de la bestialidad, ¿no? De la violencia con la que actuaban los porros, como nos acaba de contar Ernesto, arrojándole ácido a maestras, ¿no? O de la brutalidad con la que actuaba el Ejército. O sea, imagínense que alguien abriera la puerta de nuestro CCH de un bazucazo. O sea, es una violencia espantosa. No se trivializa la magnitud de estos acontecimientos porque los narramos 25,000 veces, pero pues hay que verlos en su justa dimensión. En ese bazucazo murieron 7 estudiantes que estaban apostados detrás de la puerta. Esto, por supuesto, lejos de tener el efecto que quería el gobierno, que era desmovilizar e intimidar a los estudiantes, más bien alimentó su indignación y dio paso a nuevas movilizaciones. Se extiende la huelga por toda la universidad y el 8 de agosto se forma el Consejo Nacional de Huelga, el CNH. Ernesto les va a contar un poquito más de eso. Se forma el CNH, ahí está mal escrito, por cierto, con representantes de todas las facultades, con líderes tanto estudiantiles, algunos también participantes maestros de la UNAM y del Politécnico, pero cada vez más también participan liderazgos y personas de universidades de provincia, como puede ser la Universidad de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, no la Autónoma, la Universidad de Guadalajara o de Puebla. Y entonces se empieza a convertir en un movimiento nacional y por supuesto se empieza a convertir en un movimiento juvenil. En realidad, aunque las demandas parecían muy específicas, eran demandas ya de diálogo
luego, sobre todo, que el gobierno se veía incapacitado a dialogar con los muchachos, y por el otro, demandas relacionadas con la atención a los propios jóvenes y sus espacios políticos, ¿no? Y siguieron las movilizaciones en las que los estudiantes hicieron gala de muchísima capacidad de organización, de muchísima creatividad, generando carteles, consignas, canciones, ¿no? Por eso el 68 también tiene una parte muy bonita de una juventud descubriéndose a sí misma y movilizándose. El 27 de agosto lograron entrar al Zócalo. En esa época no era fácil que una marcha llegara hasta el Zócalo antes de ser disuelta por los cuerpos represivos. Izaron una bandera rojinegra en el asta. No era la megabandera que tenemos hoy, pero siempre había habido un asta con una bandera en el centro del Zócalo. Izaron ahí una bandera rojinegra el 27 de agosto, y algunos jóvenes se quedaron en un plantón, en una guardia, o sea, se acamparon en el Zócalo, advirtiendo que se quedarían allí hasta que fueran atendidas sus demandas, y de nuevo la reacción del gobierno fue brutal. Para despejar ese campamento lanzaron tanquetas contra los estudiantes, nuevamente hubo muertos y heridos, golpearon a un líder de izquierda que se llamaba Eberto Castillo. Entonces, pocos días después, otra marcha estudiantil para protestar por la represión del plantón en el Zócalo del 28 de agosto. El 7 de septiembre hubo una marcha en Tlatelolco, donde desfilaron con antorchas, y luego el 13 de septiembre es un punto, un parteaguas en el movimiento estudiantil. Se convoca a una marcha muy disciplinada que se extendió desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo, o sea, una extensión larguísima. Se piensa que intervinieron unas 150,000 personas, y para evitar caer en provocaciones de porros, para sacudirse la etiqueta de ser jóvenes revoltosos o indisciplinados, que lo único que querían hacer era echar relajo cuando debían estar estudiando, decidieron que fuera una marcha del silencio, contingentes y contingentes y contingentes, que se habían puesto mordazas en la boca, para patentizar el silencio y la invisibilidad a la que quería reducirlos el gobierno. Se tuvieron que organizar con muchísima disciplina, contingentes acordonados para que no fueran infiltrados por porros, por pandilleros, por golpeadores que crearan destrozos, dando excusas a las fuerzas del orden público para intervenir a macanazos. Entonces fue, digamos, como el bautismo de fuego del movimiento estudiantil, donde demostraron que sí tenían un programa, que sí estaban organizados, que podían movilizarse en masa y hacerlo de forma muy ordenada, ¿no? Entonces fue así como ya En esa época no había, por supuesto, celulares, ni internet, ni comunicaciones electrónicas. Entonces toda la comunicación era física y cara a cara. Por supuesto, el 68, tanto en México como en el mundo, fue muy potente en la creación de eslóganes, carteles, imágenes, etcétera, y eso fue muy importante. Por supuesto, los espacios naturales para desarrollar todos estos materiales, para informar, para organizar de los mítines, las reuniones y demás, eran las escuelas, tanto de la UNAM como del Politécnico. En un afán por detener el movimiento lo antes posible, el ejército mexicano y las autoridades deciden tomar las instalaciones de la universidad, de la UNAM, cerrar todas las facultades y militarmente tomar esos espacios. En la sede del Politécnico, en el casco de Santo Tomás, se convirtió en una batalla campal, pero finalmente también acabó siendo sometido. La situación estaba en una tensión increíble porque el ejército ya estaba francamente en las calles, apuntando
sus cañones directamente a su población estudiantil. Por supuesto, las autoridades universitarias también no les quedó de otra más que apoyar a los estudiantes y estar con ellos ante los excesos totalmente. Y el rector de la universidad participó encabezando una de las marchas, y así es como llegamos al 2 de octubre. Paralelamente a la represión, el gobierno trató de desactivar el movimiento como simulando que accedía a su demanda de diálogo, y se instalaron mesas donde el secretario de la presidencia, Martínez Manatú, dialogó con algunos representantes del CNH. Entonces, por un momento, a fines de septiembre, comienzos de octubre, pareció que iba a haber una solución política, una solución pacífica, ¿no? Siempre que los estudiantes se comprometieran a suspender sus movilizaciones antes de la Olimpiada. En ese entendido, el gobierno liberó Ciudad Universitaria el 1 de octubre de 1968 y el CNH convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde aquella época estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hoy es el Centro Cultural Universitario del Norte, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Había un complejo habitacional de construcción muy reciente, que era como un emblema del México moderno, la unidad de Tlatelolco, y estaban además pues el convento de Santiago de Tlatelolco y las ruinas de la antigua pirámide de esa ciudad satélite de Tenochtitlan, que era Tlatelolco. Entonces era un lugar muy emblemático, pero también es una plaza cerrada, que era muy fácil convertir en una trampa mortal, ¿no? Entonces, el CNH convocó a un mitin informativo ese día. Los oradores se instalaron en el palco del edificio Chihuahua, que era uno de estos edificios habitacionales, para dirigirse a los asistentes, que fueron alrededor de 10,000, y el ejército, tropas del Ejército Nacional, el secretario de Defensa en ese momento era Marcelino García Barragán, cercaron la plaza, bloquearon todas las salidas para tener encerrados allá a los estudiantes como una olla a presión. Paralelamente, en una maniobra muy extraña, se habían desplegado francotiradores en las azoteas, en algunos de los departamentos, en el convento de Santiago, y estos pertenecían a otro cuerpo militar que se llamaba Batallón Olimpia, una fuerza especial que se llamaba Batallón Olimpia porque la habían creado para asegurar la seguridad en las Olimpiadas, con elementos del Estado Mayor Presidencial, del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Entonces era un cuerpo de élite. Parece que no había comunicación entre el Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano, cada uno tenía su propio plan, y de hecho ese día sobrevolaron la plaza de Tlatelolco 2 helicópteros, uno del Ejército y otro del Batallón Olimpia, que a eso del 10 para las 6 de la tarde, cuando estaban hablando los oradores, dispararon bengalas, ¿no? Una señal para iniciar una ofensiva militar contra los estudiantes. Y los integrantes del Batallón Olimpia dispararon desde donde estaban ocultos en los edificios de la vecindad de la plaza, no solo contra los estudiantes, sino contra soldados del Ejército Mexicano, como para simular que la violencia y los primeros disparos habían corrido por cuenta de los estudiantes y el ejército había respondido nada más a una provocación. Siguió una balacera que se prolongó durante horas, en la que murió muchísima gente. No existe una cifra clara, ¿no? En aquel momento el gobierno quiso reconocer nada más a 7 u 8. Posteriormente habló hasta de 20 muertos en la refriega. Organizaciones civiles hablan de unos 250 muertos. Vecinos cuyas ventanas daban a la plaza
vieron cómo los cadáveres eran amontonados y trasladados en camiones de redilas. Los estudiantes, incluyendo todos los líderes del CNH, fueron arrestados, desnudados, torturados, trasladados al campo militar número 1. Muchos después de eso se convirtieron en presos políticos que estuvieron internados por lo menos hasta la amnistía de 1971, otros por más tiempo. Entonces, pues terminó en violencia y terminó en baño de sangre el movimiento estudiantil. Pero bueno, ese no es el fin de la historia. Ernesto les va a contar un poco las consecuencias a largo plazo y el legado, la importancia del 68, antes de abrir paso a las intervenciones y sus preguntas. Bueno, imagínense ustedes que están en un movimiento durante a lo mejor algunas semanas, un movimiento que fue fundamentalmente festivo, que no exento de conflictos, por supuesto, pero en el cual por primera vez te reúnes y empiezas a organizarte con tus compañeros y de repente aparece que varios de tus compañeros ya fueron asesinados. Hay una cruda política y una cruda terrible durante las siguientes semanas. Las clases no se reanudan sino hasta enero porque dejaron pasar las elecciones, las Olimpiadas. Las Olimpiadas transcurrieron, como transcurrieron, por supuesto, en el momento de la matanza ya había periodistas extranjeros. Hay una italiana, no me acuerdo cómo se llama, Oriana Fallaci, que tiene fotoreportajes muy interesantes del movimiento del 68. Y recibió una bala, ¿no? Creo que sí. Un rozón, ajá, sí. Y efectivamente, bueno, pues se llevaron a cabo las Olimpiadas, supongo que exitosas dentro de lo que cabe, y por supuesto el regreso de los estudiantes a la normalidad fue de una violencia y muy difícil en términos anímicos y demás. O sea, una herida así no se arregla en un ratito, ni mucho menos. Por el otro lado, muchos jóvenes, así como de los movimientos tradicionales, se dieron cuenta que la vía democrática, la vía de la protesta, la vía de la manifestación, pues en realidad tampoco eran opciones. Entonces, muchos se radicalizaron, empezaron a reunirse en grupos más radicales cuya acción tendería hacia una mayor violencia. Se forma la Liga 23 de septiembre, que es una liga en memoria del asalto a Cuartel Madera, que reunió estudiantes y movimientos agrarios o campesinos, guerrillas urbanas y para hacer acciones, por ejemplo, secuestro de empresarios o robo de bancos para obtener recursos. También los movimientos rurales se fueron radicalizando. Al mismo tiempo que esto sucedía, el gobierno empezó a desplegar lo que se llama una guerra sucia. La guerra sucia es, por supuesto, la utilización de métodos ilegales para combatir cualquier tipo de disidencia y de insurgencia. Hace ratito platicábamos ayer en mi salón de si el gobierno puede violar la ley. Por supuesto que viola la ley el gobierno. Ellos tienen, sí, el derecho a ejercer la violencia a través de la policía. Sin embargo, esa violencia tiene que estar limitada a los derechos humanos y a las leyes. Cuando esa violencia no está respondiendo ni a las leyes ni a los derechos humanos, es una violencia ilegal y por supuesto también clandestina. Se hicieron muchísimas detenciones, desapariciones de miles y miles de estudiantes y de líderes sociales, muchos incluso sometidos a los llamados vuelos de la muerte, llevados a la zona de pie de la cuesta, subidos en aviones y aventados al mar. Es decir, una violencia que duró más de una década.
Normalmente en México decíamos, bueno, nosotros no tuvimos un régimen militar o un régimen tan represivo como lo hubo en Chile o en Argentina, sin embargo la represión fue similar y en dimensiones más o menos parecidas. Entonces, por un lado hay una radicalización de los movimientos sociales y por el otro lado hay esta guerra sucia violentísima por parte del Estado. Al mismo tiempo también hay cierta apertura democrática. O sea, la educación superior abrió nuevos espacios, por ejemplo, abrió los SHs, abrió la UAM, en la cual muchos alumnos y profesores del 68 fueron incorporados a la docencia y al régimen universitario. También eventualmente se empezó a plantear una apertura en la participación política de los partidos de oposición. Eso tardaría un poco más, pero al final llegó. Incluso hubo una disminución en la edad para votar de 21 a 18 años. ¿Querías decir algo? No, ya. Entonces, básicamente, eso es el... Ahora, no se puede entender el México contemporáneo sin esas luchas democráticas, no solo la del 68, el desarrollo social también y democrático del temblor de 1985, es decir, otros procesos en los que fue lentamente abriéndose los espacios políticos, de los cuales sin duda hoy gozamos como en ninguna otra época de la historia de esta ciudad y de este país. Exactamente, ¿no? O sea, el PRI finalmente se fue en el 2000, vivimos en un país que está lejos de ser perfecto, lejos de ser plenamente democrático, lejos de ser socialmente justo, pero muchísimo más abierto, muchísimo más plural, muchísimo más libre, ¿no? Que el de hace 60 años, un poquito menos de 60 años. Entonces, pues hoy disfrutamos de conquistas políticas que costaron sangre, incluida la de los jóvenes de 1968. Se nos está agotando el tiempo, pero sí quisiéramos escucharlos a ustedes, sus preguntas, qué significa para ustedes el 68, ¿no? Entonces le cedemos la palabra. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Antes de que digan dónde estaba, yo tenía 3 años. ¿Y yo? Yo tenía menos 16. ¿Ya? Pues les agradecemos mucho, jóvenes, es importante. Gracias, jóvenes, y de nuevo y un aplauso también para los que se acercaron con la inquietud que catalizó este evento, ¿no? Siempre queremos atender sus intereses.